¿Sabías que hay palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar de ti, pero que muchos cristianos rara vez pronuncian? En Romanos 8:26 se nos revela algo asombroso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta poderosa verdad nos muestra que el Espíritu Santo no solo está presente, sino que también desea una conexión profunda contigo, una relación en la que tus palabras sean reflejo de tu fe y amor hacia Él. Hoy exploraremos cuáles son esas palabras que tocan el corazón del Espíritu Santo y por qué tienen el poder de transformar tu relación con Dios. Si alguna vez has sentido que tu oración necesita un cambio o una conexión más viva con el Espíritu, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo estas palabras pueden renovar tu fe y encender el fuego del Espíritu en tu vida. ¿Estás listo para comenzar? El Espíritu Santo es el regalo más precioso que Jesús nos dejó, una presencia viva y constante que nos guía, consuela y fortalece en nuestro caminar diario. Sin embargo, a menudo no somos plenamente conscientes de cuán profundamente anhela relacionarse con nosotros, no solo en nuestras acciones, sino también a través de nuestras palabras. En nuestras conversaciones con Él, en nuestras oraciones, existen palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar, porque reflejan un corazón entregado y dispuesto. Estas palabras no son fórmulas mágicas, sino expresiones sinceras de amor, rendición y fe, que abren las puertas para que Él obre de maneras poderosas en nuestras vidas. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ni una idea abstracta, sino una persona divina que nos conoce profundamente y desea una comunión cercana con nosotros. En Juan 14, 16 y 17, Jesús promete: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas palabras de Jesús no solo nos aseguran la presencia del Espíritu, sino que también subrayan la importancia de reconocerlo como una parte esencial de nuestra vida cristiana. Sin embargo, a pesar de esta promesa, muchos cristianos pasan por alto la relación personal con el Espíritu Santo. Puede que oren al Padre o al Hijo, pero pocas veces se dirigen directamente al Espíritu que habita en ellos. Este vacío en nuestra práctica espiritual puede dejarnos desconectados de la fuente de poder y comunión que Dios ha puesto dentro de nosotros. En 2 Corintios 13:14, Pablo expresa un deseo que encapsula esta conexión. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión implica algo mucho más profundo que una interacción casual. Habla de una relación íntima, constante y transformadora. El Espíritu Santo ama las palabras que surgen de un corazón lleno de humildad y dependencia. Cuando le decimos: Espíritu Santo, guíame, estas palabras no son simples pedidos, sino un acto de rendición. Nos reconocemos incapaces de caminar correctamente por nuestra cuenta y abrimos la puerta para que Él tome el control. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una exhortación que resuena con esta actitud: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque el pasaje menciona a Jehová, sabemos que es el Espíritu quien obra en nuestro interior para dirigirnos en los caminos de Dios, llevándonos a alinear nuestras vidas con su propósito. En la historia de la Iglesia hay innumerables ejemplos de hombres y mujeres que comprendieron el poder de hablar con el Espíritu Santo con sinceridad. Pensemos en el apóstol Pedro, quien después de haber negado a Jesús, fue restaurado por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Antes de esa experiencia, Pedro había mostrado debilidad y temor, pero al recibir al Espíritu su vida cambió radicalmente.
En Hechos 2, vemos cómo lleno del Espíritu, se levantó con valentía para proclamar el Evangelio, tocando los corazones de miles de personas. Este cambio no ocurrió simplemente porque Pedro decidió ser valiente, sino porque permitió que el Espíritu lo transformara desde dentro, y sus palabras fueron un eco de la obra que el Espíritu estaba haciendo en él. Cuando nos dirigimos al Espíritu Santo con palabras llenas de amor y gratitud, algo cambia dentro de nosotros. Decirle: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no es un acto rutinario, sino una declaración de fe que nos recuerda su constante presencia y nos conecta con su poder. En Romanos 8:16 se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estas palabras nos muestran que el Espíritu no solo está con nosotros, sino que continuamente nos afirma nuestra identidad en Cristo, recordándonos que somos amados, aceptados y escogidos por el Padre. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de alabanza y adoración que reconocen su obra en nuestras vidas. Decir: Espíritu Santo, te adoro, no es solo un reconocimiento de su divinidad, sino un acto de entrega que nos alinea con la voluntad de Dios. En Efesios 5, 18, 19, Pablo exhorta a los creyentes: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este llamado a ser llenos del Espíritu está directamente relacionado con nuestras palabras de adoración, que no solo exaltan a Dios, sino que también nos transforman al recordarnos su grandeza. En nuestras oraciones, a menudo podemos sentir que no sabemos qué decir o cómo expresarnos, pero el Espíritu Santo, en su amor y gracia, intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos asegura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje nos recuerda que no necesitamos palabras elocuentes para acercarnos a Él. Incluso en nuestros momentos de mayor fragilidad, cuando todo lo que podemos hacer es suspirar o llorar, el Espíritu entiende y lleva nuestras necesidades al Padre. Hablar con el Espíritu Santo también implica escuchar. Cuando le decimos: Espíritu Santo, háblame, estamos invitándolo a guiar nuestra vida y a revelar la verdad de Dios a nuestro corazón. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo nos asegura que el Espíritu no solo está presente, sino también activo, hablando a nuestra vida, recordándonos las palabras de Jesús y revelándonos su propósito. Pero para escuchar su voz, necesitamos un corazón dispuesto y un espíritu atento, listos para recibir su dirección. La relación con el Espíritu Santo no se trata de rituales vacíos, ni de frases repetitivas, sino de una comunión genuina y continua. Cuando nuestras palabras fluyen de un corazón sincero, el Espíritu responde, llenándonos de su paz, su gozo y su poder. Decir: Espíritu Santo, confío en ti, puede parecer simple, pero es una declaración que rompe las barreras de la duda y nos abre a experimentar su presencia de maneras más profundas. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también responde con amor, gracia y poder. Cuando nos dirigimos a Él con sinceridad, estamos entrando en una relación más íntima con Dios, una relación que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Y aunque estas palabras que ama escuchar puedan ser pocas, tienen el poder de cambiarlo todo, porque reflejan un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que una práctica espiritual. Es una conexión viva y transformadora con Dios mismo. A medida que comprendemos quién es el Espíritu Santo y cómo se mueve en nuestras vidas, nuestras palabras hacia Él,
cobran una profundidad y un significado que van más allá de lo que muchas veces imaginamos. Cada vez que pronunciamos palabras de fe, de gratitud o de entrega, estamos permitiendo que el Espíritu obre con mayor libertad, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta relación íntima y poderosa es una de las promesas más asombrosas de nuestra vida en Cristo. La Escritura nos revela que el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también anhela guiarnos a una vida llena de propósito y plenitud. En Juan 14:26, Jesús nos aseguró: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. El Espíritu Santo está con nosotros, no como un espectador distante, sino como un guía amoroso que desea dirigir cada paso que damos. Cuando decimos palabras como Espíritu Santo, enséñame, estamos expresando una disposición a aprender y a ser moldeados. Estas palabras reflejan un corazón humilde, consciente de su necesidad de dirección divina. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero esta sabiduría no proviene de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu que nos revela las profundidades del corazón de Dios. Al buscar su enseñanza encontramos respuestas que van más allá de nuestra lógica y entendimiento humano. En la Biblia vemos cómo aquellos que caminaron guiados por el Espíritu experimentaron su poder y dirección de maneras extraordinarias. Pablo, en su segundo viaje misionero, planeaba ir a Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el camino y lo guió a Macedonia. En Hechos 16:9-10, leemos cómo recibió una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarles. Pablo, obedeciendo la dirección del Espíritu, cambió sus planes y llevó el Evangelio a Europa. Este cambio no fue simplemente estratégico, fue el resultado de un corazón dispuesto a decir: Espíritu Santo, guíame. Y gracias a esa obediencia, el mensaje de Cristo llegó a lugares que Pablo ni siquiera había imaginado. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras que reflejan gratitud. Cuando decimos: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos reconociendo su obra constante en nuestra vida, su fidelidad y su amor. Esta gratitud no solo honra al Espíritu, sino que también transforma nuestro corazón, recordándonos cuán bendecidos somos por su presencia. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras circunstancias. Es una respuesta a la realidad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros y su Espíritu nos sostiene. A veces, nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza más en los momentos de debilidad o necesidad. Cuando nos sentimos incapaces, cuando no sabemos cómo avanzar, Él está ahí para fortalecernos y recordarnos que no dependemos de nuestra propia fuerza. En Zacarías 4:6 encontramos esta declaración poderosa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Decirle al Espíritu Santo: confío en ti, en medio de nuestras pruebas, es un acto de fe que le permite obrar con poder en nuestras vidas. Es una declaración que reconoce que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní nos muestra el ejemplo más profundo de entrega al Espíritu. En Mateo 26:39, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque estas palabras se dirigían al Padre, Jesús, lleno del Espíritu, mostró lo que significa rendir completamente nuestra voluntad a la de Dios. Esta misma entrega es la que el Espíritu Santo busca en nosotros. Cuando decimos: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida, le estamos dando permiso para dirigirnos, para moldearnos y para llevarnos a los planes que Dios tiene para nosotros.
El Espíritu Santo no solo ama las palabras que le dirigimos, sino que también nos enseña cómo hablar conforme a la verdad de Dios. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen poder, no solo para impactar a los demás, sino también para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestra lengua, nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor, su gracia y su verdad. Un ejemplo de cómo nuestras palabras pueden transformar nuestra vida y la de los demás lo encontramos en la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7, mientras era apedreado, Esteban, lleno del Espíritu Santo, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras, pronunciadas en un momento de extremo dolor, no solo reflejaron el carácter de Cristo, sino que también tocaron los corazones de quienes lo escucharon, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Este acto de gracia y perdón fue posible porque Esteban vivía en comunión con el Espíritu, permitiendo que él guiara sus palabras incluso en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de arrepentimiento, porque reflejan un corazón que desea reconciliarse con Dios. En Salmo 51:10, David clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no solo fue escuchado, sino respondido, porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando decimos: Espíritu Santo, purifícame, no solo estamos reconociendo nuestra necesidad de su obra, sino que también estamos invitándolo a transformar nuestra vida y a llevarnos a una relación más profunda con Él. La comunión con el Espíritu Santo no se limita a momentos específicos de oración, es una relación continua que afecta cada área de nuestra vida. Al hablar con Él durante el día, al incluirlo en nuestras decisiones y al buscar su guía en todo, estamos cultivando una relación que nos llena de paz, dirección y poder. Y mientras lo hacemos, nuestras palabras hacia Él se convierten en una expresión de nuestra fe y amor, abriendo la puerta para que su obra transformadora continúe en nosotros. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escuchar, a guiar y a responder, esperando que, con humildad y confianza, le digamos esas palabras que Él tanto anhela oír. El Espíritu Santo no solo anhela escuchar nuestras palabras, sino que también desea que éstas fluyan de un corazón alineado con el propósito eterno de Dios. Cada palabra que pronunciamos, ya sea en oración, alabanza o incluso en nuestro diálogo diario, tiene un peso espiritual que puede traer vida o, por el contrario, reflejar distracción y desconexión. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que un ritual, es una forma de vivir en comunión constante con Él, permitiendo que nuestras palabras sean una extensión de la relación que cultivamos día a día. En Lucas 6:45, Jesús nos recuerda: de la abundancia del corazón habla la boca. Este principio nos desafía a revisar qué abunda en nuestro interior y cómo eso se traduce en nuestras conversaciones con el Espíritu. El Espíritu Santo ama las palabras de fe porque éstas demuestran nuestra confianza en su poder y dirección. Cuando enfrentamos desafíos y decidimos declarar en oración: Espíritu Santo, sé que tú me guiarás, no solo estamos expresando nuestras expectativas, sino que también estamos reafirmando su rol como nuestro consolador y guía. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo es una promesa y un recordatorio de que incluso en nuestras decisiones más pequeñas, el Espíritu está dispuesto a dirigirnos si le damos el espacio para hacerlo.
Estas palabras, aunque simples, son el puente que permite que Él se manifieste con mayor claridad en nuestras vidas. Pensemos en el ejemplo de Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia. En Hechos 8 se nos relata cómo el Espíritu Santo lo guió a encontrarse con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Al obedecer, Felipe pudo compartir el evangelio con el eunuco, quien terminó aceptando a Cristo y siendo bautizado. Este encuentro no habría ocurrido si Felipe no hubiera estado atento a la voz del Espíritu, ni si su disposición no hubiera sido acompañada por palabras que demostraran su obediencia y fe. Su experiencia nos enseña que, cuando hablamos al Espíritu con un corazón dispuesto y palabras sinceras, Él responde de maneras que superan nuestras expectativas. El Espíritu Santo también se deleita en las palabras de gratitud, porque éstas reflejan un corazón que reconoce su obra constante en nuestra vida. Muchas veces, en medio de nuestras ocupaciones, olvidamos agradecer por su presencia diaria, por las pequeñas victorias y por su guía en nuestras decisiones. Sin embargo, cada vez que decimos: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos abriendo nuestros ojos para ver cómo Él ha estado actuando, incluso en lo que hemos dado por sentado. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aunque este pasaje menciona al Padre, es el Espíritu quien nos ayuda a cultivar un espíritu agradecido, transformando nuestra percepción y llenándonos de paz. Los momentos en los que el Espíritu Santo se revela con mayor intensidad suelen ser aquellos en los que nos acercamos a Él con un corazón rendido y palabras sinceras. Esto lo vemos claramente en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Ana estaba profundamente angustiada porque no podía tener hijos, y su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana no dejó de clamar desde lo profundo de su corazón, diciendo: Señor, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Su oración fue escuchada y el Espíritu obró de una manera poderosa, otorgándole el hijo que tanto anhelaba. Esta historia nos muestra que las palabras honestas y cargadas de fe tienen un impacto que trasciende nuestras circunstancias. En nuestra vida cotidiana, hablar con el Espíritu Santo requiere sensibilidad para reconocer su presencia y responder a su guía. A menudo, esto implica silenciar el ruido de nuestras preocupaciones y decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando. Esta disposición no solo abre nuestros oídos espirituales, sino que también nos lleva a una mayor comprensión de la voluntad de Dios. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aunque el pasaje no menciona específicamente al Espíritu, es Él quien nos lleva a experimentar esta quietud, creando un espacio donde podemos escuchar su voz de manera clara y transformadora. Un ejemplo poderoso de esta sensibilidad lo encontramos en la vida de Elías. En 1 Reyes 19, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se sintió desanimado y huyó al desierto, buscando refugio en Dios. Allí, el Espíritu se le reveló, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este momento muestra que el Espíritu no siempre se manifiesta de manera ruidosa o espectacular, sino en la quietud de nuestra comunión con Él. Decirle al Espíritu: enséñame a escuchar tu voz, es una declaración de humildad que nos posiciona para recibir su dirección de maneras que no siempre esperamos, pero que siempre necesitamos. El Espíritu Santo también ama las palabras que expresan rendición. Cuando le decimos: Espíritu Santo,
haz tu voluntad en mí. Estamos reconociendo que nuestros planes y deseos son limitados en comparación con los de Dios. Esta rendición no siempre es fácil, especialmente cuando estamos enfrentando desafíos que nos hacen sentir fuera de control. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando su obra se hace más evidente. En Filipenses 2:13, Pablo escribe: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu es quien obra en nosotros para alinearnos con la voluntad del Padre, guiándonos hacia una vida que refleja su propósito eterno. En la historia de Jesús vemos el mayor ejemplo de rendición al Espíritu. Desde su bautismo hasta su ministerio público, Jesús estuvo lleno y guiado por el Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. En Lucas 4:1 se nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en el desierto, enfrentando tentaciones y pruebas, Jesús permaneció obediente, demostrando que la rendición al Espíritu no elimina los desafíos, pero nos capacita para enfrentarlos con poder y victoria. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una práctica espiritual, sino una expresión de nuestra relación viva con Él. Cada palabra que pronunciamos en fe, gratitud o rendición tiene el poder de abrir puertas espirituales y de transformar nuestra vida desde adentro. Mientras cultivamos esta comunión, descubrimos que el Espíritu no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde con gracia, poder y dirección divina, llevándonos a una relación más profunda con Dios. El Espíritu Santo, en su infinita bondad, busca continuamente abrir las puertas de una relación más profunda con nosotros. Su deseo no es simplemente ser un observador en nuestra vida, sino participar activamente en cada aspecto de ella, guiándonos, fortaleciéndonos y revelándonos la verdad de Dios. Sin embargo, esta relación no se construye automáticamente. Requiere disposición de nuestra parte, una búsqueda constante y palabras que expresen nuestro anhelo de comunión con Él. Cuando decimos: Espíritu Santo, necesito conocerte más, estamos declarando que queremos ir más allá de una relación superficial y entrar en una dimensión donde su presencia transforme cada rincón de nuestra existencia. La comunión con el Espíritu Santo no siempre es ruidosa ni dramática. A menudo es en la quietud de nuestra alma donde Él se manifiesta con mayor claridad. En 1 Reyes 19, cuando Elías buscaba una señal de Dios, no fue en el viento, el terremoto ni el fuego donde encontró la respuesta, sino en un silbo apacible y delicado. Este encuentro nos recuerda que para escuchar su voz, necesitamos un corazón que busque y una disposición a decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando. En ese momento de quietud, Él nos revela su voluntad y nos guía hacia caminos que nunca podríamos encontrar por nuestra cuenta. Cuando decimos palabras que reconocen su presencia, algo cambia en nosotros. Una simple frase como: Espíritu Santo, gracias por estar aquí, nos alinea con la realidad de que nunca estamos solos. En Hebreos 13:5 se nos asegura: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa, aunque se refiere a la fidelidad de Dios en general, se experimenta de manera especial a través del Espíritu Santo, quien habita en nosotros y camina con nosotros en cada paso del camino. Reconocer su presencia no solo nos llena de consuelo, sino que también nos fortalece para enfrentar los desafíos con una fe renovada. Pensemos en los primeros discípulos. Después de la resurrección de Jesús, estaban llenos de temor e incertidumbre, pero todo cambió cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos 2, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, no solo recibieron poder, sino también una nueva claridad de propósito. Pedro, quien días antes había negado a Jesús, se levantó con valentía y proclamó el Evangelio a una multitud, diciendo palabras que no solo eran sinceras, sino llenas del poder del Espíritu.
Este cambio radical no fue el resultado de su propia habilidad, sino de una relación profunda con el Espíritu Santo, alimentada por una rendición total y una disposición a ser usados. El Espíritu Santo también ama las palabras que expresan dependencia. Decir, Espíritu Santo, no puedo hacerlo sin ti, no es una confesión de debilidad, sino una declaración de fe en su capacidad para suplir nuestras necesidades y capacitarnos para cumplir el propósito de Dios. En Zacarías 4:6 encontramos una verdad poderosa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta dependencia no es un acto pasivo, es una confianza activa que nos lleva a buscar su guía en cada decisión, grande o pequeña. La historia de Esteban es un ejemplo conmovedor de cómo la comunión con el Espíritu Santo transforma no solo nuestras palabras, sino también nuestra perspectiva en medio de las pruebas. En Hechos 7, mientras se enfrentaba a la oposición y estaba a punto de ser martirizado, Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Incluso en su momento de mayor angustia, sus palabras no fueron de temor ni de queja, sino de una proclamación de fe y esperanza que reflejaba su comunión con el Espíritu. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, tienen el poder de transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para glorificar a Dios. Hablar con el Espíritu Santo no siempre requiere palabras elaboradas o perfectas. Lo que Él busca es sinceridad y disposición. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan, Él comprende nuestro corazón y lleva nuestras necesidades al Padre. Decir, Espíritu Santo, no sé cómo orar, pero confío en ti, es una declaración que invita su ayuda, permitiendo que Él intervenga en nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos entender o pedir. El Espíritu Santo también nos enseña a orar con propósito. En Judas 1:20 se nos anima a orar en el Espíritu, edificándonos en nuestra fe. Esta forma de oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos alinea con su voluntad. Cuando decimos, Espíritu Santo, guíame a orar conforme al corazón de Dios, estamos invitándolo a dirigir nuestras palabras, asegurándonos de que nuestras oraciones sean efectivas y estén en armonía con los planes del cielo. En el día a día, nuestras palabras al Espíritu Santo pueden parecer simples, pero tienen un impacto eterno. Cuando comenzamos nuestra jornada diciendo, Espíritu Santo, guíame hoy, no solo estamos reconociendo su rol en nuestras vidas, sino que también estamos abriendo la puerta para que Él se manifieste en cada interacción, cada decisión y cada desafío. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras se hacen realidad cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija en cada aspecto de nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo también se profundiza cuando le expresamos amor y adoración. Decir, Espíritu Santo, te amo, no solo es una declaración de fe, sino un acto de adoración que toca su corazón. En Juan 4:24 Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aunque este versículo se refiere a la adoración a Dios en general, el Espíritu Santo nos capacita para adorar de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas, llevándonos a una comunión más profunda con el Padre y el Hijo. La vida de adoración guiada por el Espíritu no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cuando nuestras palabras están llenas de su presencia, nos convertimos en canales de su amor, paz y gracia
hacia quienes nos rodean. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras, cuando están guiadas por el Espíritu, tienen el poder de edificar, animar y transformar. Hablar con el Espíritu Santo es un privilegio que nos permite experimentar su presencia de maneras que transforman cada aspecto de nuestra vida. Susurrarle nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestro amor, nos lleva a una relación que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para vivir conforme a su propósito. Él está siempre dispuesto a escuchar, esperando que le abramos nuestro corazón y le permitamos llenar nuestras palabras de su poder y gracia inagotable. El Espíritu Santo no es solo un acompañante silencioso en nuestra vida cristiana. Él es el centro mismo de nuestra relación con Dios, el que hace posible que experimentemos su amor de una manera personal y transformadora. Cada vez que nos dirigimos a Él con palabras sinceras, estamos profundizando esa conexión divina, permitiéndole obrar de maneras que superan nuestra comprensión. Hablar con el Espíritu Santo no se trata de palabras complicadas ni de fórmulas religiosas, sino de abrir nuestro corazón, reconociendo nuestra dependencia y el privilegio de su presencia constante. Decir: Espíritu Santo, confío en ti. Puede parecer una declaración simple, pero su impacto es inmenso cuando se pronuncia con fe genuina. La relación con el Espíritu Santo es dinámica, viva y en constante crecimiento. Él busca revelar aspectos del carácter de Dios que de otro modo no podríamos conocer. En 1 Corintios 2:10, Pablo escribe: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Este pasaje no solo destaca la profundidad de la obra del Espíritu, sino que también nos invita a acercarnos a Él con un corazón dispuesto, confiando en que, a través de nuestras palabras y oraciones, Él nos llevará a comprender más de la verdad divina. Cuando decimos: Espíritu Santo, muéstrame el corazón de Dios, no estamos haciendo una petición abstracta. Estamos pidiendo entrar en una comunión más íntima con el Creador, una comunión que transforma nuestra mente y nuestro espíritu. En las Escrituras vemos ejemplos de cómo la comunión con el Espíritu Santo transformó vidas de maneras extraordinarias. Pensemos en Moisés, quien tuvo una relación tan cercana con Dios, que su rostro resplandecía después de estar en su presencia. En Éxodo 33:11 se nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aunque este relato ocurre antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, refleja el tipo de relación que el Espíritu desea tener con nosotros. Una cercanía donde nuestras palabras no sean un monólogo, sino un diálogo continuo con el Dios viviente. Decir: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Es una declaración que cambia el enfoque de nuestras oraciones. Ya no se trata solo de pedir cosas, sino de buscar una relación más profunda. Este deseo de conocer al Espíritu no es solo para nuestra edificación personal, sino también para prepararnos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Hechos 13:2, mientras los discípulos adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta dirección clara y específica fue el resultado de un corazón rendido en adoración y comunión. De igual manera, nuestras palabras hacia el Espíritu Santo nos posicionan para escuchar su voz y seguir su dirección. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de arrepentimiento, porque éstas reflejan un corazón que reconoce la santidad de Dios y desea caminar en su luz. En Salmo 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración
guiada por el Espíritu, no solo trae restauración, sino también un renovado sentido de propósito. Cuando decimos Espíritu Santo, purifícame, estamos invitándolo a examinar nuestro corazón, a revelarnos aquellas áreas que necesitan su toque transformador. No se trata de condenación, sino de una invitación a experimentar su gracia redentora. En nuestras luchas diarias, el Espíritu Santo también anhela que le llevemos nuestras preocupaciones y miedos. Decir, Espíritu Santo, necesito tu paz, no solo reconoce su papel como consolador, sino que también abre la puerta para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras mentes y corazones. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien aplica esta paz en nuestras vidas, calmando nuestras tormentas internas y renovando nuestra confianza en las promesas de Dios. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Desde su bautismo, cuando el Espíritu descendió sobre él como paloma, hasta su ministerio público, Jesús dependió completamente del Espíritu para todo lo que hacía. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en momentos de tentación y prueba, Jesús confió en la guía del Espíritu, mostrando que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Él. Hablar con el Espíritu Santo no es un acto ocasional, sino una práctica constante que debe integrarse en cada área de nuestra vida. Cuando decimos, Espíritu Santo, guíame en esta decisión, estamos reconociendo que su sabiduría es superior a la nuestra. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este regalo de sabiduría es transmitido a través del Espíritu, quien nos ilumina y dirige en los momentos de incertidumbre. El Espíritu Santo no solo responde a nuestras palabras, sino que también nos enseña a hablar conforme al corazón de Dios. En momentos de desafío, cuando nuestras palabras podrían estar llenas de temor o queja, el Espíritu nos ayuda a declarar la verdad de las promesas de Dios. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras no solo nos animan, sino que también nos recuerdan que el Espíritu Santo nos equipa para enfrentar cada situación con valentía y confianza. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Josué. Cuando asumió el liderazgo después de Moisés, enfrentó una tarea monumental al guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En Josué 1:9, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aunque este mandato fue dado a Josué, el Espíritu Santo, como nuestro consolador, nos recuerda estas mismas palabras en nuestros momentos de duda, guiándonos a hablar con fe y declarar la victoria de Dios sobre nuestras circunstancias. Hablar con el Espíritu Santo es un acto de fe que nos conecta con su poder transformador. Cada palabra pronunciada desde un corazón sincero tiene el potencial de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escuchar y responder, esperando que, con humildad y confianza, abramos nuestros labios para declarar nuestra dependencia y nuestro amor por Él. Su presencia, constante y fiel, nos invita a una comunión más profunda, donde nuestras palabras no solo sean un reflejo de nuestra fe, sino también un medio para experimentar su obra divina en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo
en su fidelidad y amor, nos llama continuamente a una relación más profunda, una comunión donde nuestras palabras no solo expresen nuestra fe, sino también nuestro deseo de rendirle todo lo que somos. Hablar con Él no se trata de una obligación religiosa, sino de un acto de intimidad que transforma nuestra vida desde lo más profundo. Cada palabra que pronunciamos en fe, gratitud o rendición abre la puerta para que su presencia nos llene, nos guíe y nos fortalezca. En Juan 7:38 Jesús promete: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua viva es el Espíritu Santo, y hablar con Él es como beber de esa fuente inagotable de vida y poder. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las palabras guiadas por el Espíritu Santo no solo cambian circunstancias, sino que también revelan el propósito eterno de Dios. Pensemos en el día de Pentecostés, cuando los discípulos, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas y a proclamar las maravillas de Dios. En ese momento, sus palabras no fueron producto de un conocimiento humano, sino de una conexión directa con el Espíritu que habitaba en ellos. En Hechos 2:4 se nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento marcó un antes y un después, mostrando que el Espíritu no solo nos llena, sino que también nos equipa para proclamar la verdad de Dios con valentía y poder. Cuando decimos: Espíritu Santo, úsame para tu gloria, estamos abriendo nuestro corazón a ser instrumentos en sus manos. Estas palabras no solo reflejan humildad, sino también disposición para obedecer su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En la vida de Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, vemos cómo esta disposición lo llevó a compartir el evangelio con un eunuco etíope, marcando una diferencia eterna en la vida de ese hombre. En Hechos 8:29 el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció, y como resultado, el eunuco no solo comprendió las Escrituras, sino que también fue bautizado. Este ejemplo nos recuerda que nuestras palabras al Espíritu, cuando están llenas de fe y obediencia, nos posicionan para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo también ama las palabras de adoración, porque éstas reflejan un corazón que reconoce su presencia y su poder. Decir: Espíritu Santo, te exalto, no es solo un acto de devoción, sino una declaración que nos lleva a experimentar su gloria de maneras más profundas. En Juan 4:24 Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque esta adoración está dirigida a Dios en su totalidad, es el Espíritu quien nos capacita para adorar de una manera que va más allá de nuestras emociones o palabras. Él nos lleva a un lugar donde nuestra adoración se convierte en un reflejo de su obra en nuestro corazón. La adoración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o rendirse al desánimo, eligieron alabar a Dios, cantando himnos y orando en medio de la noche. En ese momento el Espíritu Santo se manifestó de manera poderosa, enviando un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y desató sus cadenas. Este acto de adoración guiado por el Espíritu no solo los liberó físicamente, sino que también tocó el corazón del carcelero, llevándolo a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este evento nos enseña que cuando nuestras palabras de adoración están alineadas con el Espíritu, no solo impactan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Hablar con el Espíritu Santo también implica una disposición a escuchar. Decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando, es una declaración de rendición que nos lleva a un lugar de quietud, donde su voz puede ser escuchada con claridad.
En Isaías 30:21 encontramos esta promesa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo no solo nos habla, sino que también nos guía en cada paso, llevándonos por caminos que reflejan el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nuestras palabras hacia Él se vuelven más profundas y significativas. En lugar de simplemente pedir cosas, comenzamos a buscar su voluntad, diciendo: Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en mi vida. Estas palabras reflejan una confianza inquebrantable en su dirección y nos posicionan para caminar en el propósito eterno de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración dirigida al Padre encuentra su cumplimiento a través del Espíritu, quien nos capacita para vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo también desea que nuestras palabras sean un reflejo de su obra en nuestra vida. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, se convierten en un canal de bendición, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Decir: Espíritu Santo, usa mis palabras para edificar, es una declaración que transforma nuestra perspectiva, recordándonos que nuestras palabras tienen el poder de reflejar el carácter de Dios y su amor. La comunión con el Espíritu Santo no se trata solo de momentos específicos de oración, sino de una relación continua que transforma cada área de nuestra vida. Hablar con Él mientras trabajamos, mientras enfrentamos decisiones o incluso en medio de nuestras luchas, nos lleva a experimentar su presencia de maneras que no podríamos imaginar. Decir: Espíritu Santo, camina conmigo hoy, es una invitación para que su presencia nos acompañe en cada paso, recordándonos que no estamos solos y que su poder está a nuestra disposición. En cada palabra que pronunciamos al Espíritu Santo, estamos abriendo la puerta para que su poder se manifieste y su propósito se cumpla. Él no solo escucha, sino que también responde con amor, gracia y dirección divina. Hablar con Él no es solo un acto de fe, sino una expresión de nuestra relación viva con Dios. Una relación que nos transforma y nos lleva a caminar en el propósito eterno para el cual fuimos creados. Su amor, su presencia y su poder están disponibles para aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, permitiendo que cada palabra sea una expresión de comunión y entrega total. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que un acto de devoción. Es una puerta abierta hacia una vida transformada por su presencia. Él es la promesa viva de Dios que habita en cada creyente, una promesa que nos invita a experimentar el poder, el consuelo y la guía que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Nuestras palabras hacia Él no son solo expresiones de fe, sino también declaraciones de amor y dependencia que fortalecen nuestra relación con Dios y nos alinean con su propósito eterno. Este caminar con el Espíritu no es un privilegio reservado para algunos, sino una realidad disponible para todo aquel que elige buscarlo con un corazón sincero. Desde el principio, la obra del Espíritu Santo ha sido revelar el amor de Dios y guiarnos a una relación más profunda con Él. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa no solo nos asegura su presencia constante, sino que también subraya la importancia de reconocer al Espíritu como nuestro consolador, aquel que camina con nosotros en cada momento de nuestra vida. A lo largo de este mensaje,
Hemos explorado cómo nuestras palabras hacia el Espíritu Santo tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras circunstancias. Decirle, Espíritu Santo, guíame, no es solo una petición, es una declaración de confianza que reconoce su capacidad para dirigirnos en el camino correcto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este acto de confianza no solo nos alinea con la voluntad de Dios, sino que también nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Hablar con el Espíritu Santo también es un acto de rendición, una manera de decirle, Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí. Esta oración, aunque sencilla, tiene un impacto profundo, porque refleja un corazón dispuesto a soltar el control y permitir que Dios obre a través de su Espíritu. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición en el jardín de Getsemaní, cuando oró, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. De igual manera, nuestras palabras al Espíritu Santo deben reflejar una rendición total, una confianza absoluta en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también responde de maneras que muchas veces superan nuestras expectativas. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, los discípulos experimentaron cómo el Espíritu transformó sus palabras en un testimonio poderoso que tocó los corazones de miles. Este evento no solo marcó el comienzo de la iglesia, sino que también demostró que el Espíritu no solo nos llena, sino que también nos capacita para hablar con valentía y proclamar el Evangelio. Decir, Espíritu Santo, úsame para tu gloria, no es solo una oración, es una invitación para que Él nos transforme y nos convierta en instrumentos de su propósito. La comunión con el Espíritu Santo también se expresa en palabras de gratitud. Decirle, Espíritu Santo, gracias por estar conmigo. No solo refleja un corazón agradecido, sino también una comprensión de su constante fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos anima, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que el Espíritu está con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. El poder de nuestras palabras hacia el Espíritu Santo no solo transforma nuestra relación con Él, sino también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando nuestras palabras están llenas de su presencia, nos convertimos en canales de su amor y gracia hacia quienes nos rodean. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hablar con el Espíritu Santo no solo cambia nuestras conversaciones con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás, convirtiéndonos en reflejos vivos de su amor. En nuestra vida diaria, el Espíritu Santo anhela que lo incluyamos en cada momento, en cada decisión y en cada desafío. Decirle, Espíritu Santo, acompáñame hoy, es una manera de reconocer su papel como nuestro compañero fiel, aquel que camina con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 30:21 se nos promete, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Estas palabras nos recuerdan que el Espíritu no solo está con nosotros, sino que también desea dirigirnos, llevarnos por caminos de vida y propósito. Hablar con el Espíritu Santo no siempre requiere palabras elocuentes. De hecho, hay momentos en los que nuestras oraciones pueden ser tan simples como un susurro,
Espíritu Santo, te necesito. En Romanos 8:26, Pablo nos asegura que incluso en nuestra debilidad, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros. Esta verdad nos da la libertad de acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él comprende nuestro corazón, incluso cuando nuestras palabras son insuficientes. La adoración también es una parte esencial de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, te adoro, no es solo un acto de devoción, sino una expresión de amor que toca su corazón. En Juan 4:24 Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es el Espíritu quien nos capacita para adorar de esta manera, llevándonos más allá de nuestras limitaciones humanas y permitiéndonos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Mientras concluye este mensaje, es importante recordar que nuestra relación con el Espíritu Santo no tiene fin. Hablar con Él es un viaje continuo, una práctica que nos lleva a una comunión más íntima y transformadora. Cada palabra que le dirigimos, ya sea de fe, gratitud, rendición o adoración, nos acerca más a su corazón y nos posiciona para experimentar su poder en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo escucha, Él responde con amor, gracia y dirección divina. Cada oración, cada susurro y cada declaración de fe son una oportunidad para que su presencia se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Hablar con Él no es solo un privilegio, sino una necesidad para vivir una vida que refleje el propósito eterno de Dios. Mientras continuamos pronunciando palabras que el Espíritu ama escuchar, podemos estar seguros de que su presencia estará con nosotros siempre, guiándonos, transformándonos y llevándonos a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Te has sentido alguna vez aislado, como si la soledad fuera una constante en tu vida? Para los elegidos por Dios, este sentimiento no es una coincidencia, sino una señal de su propósito. Jesús lo expresó claramente: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. Juan 15:19. Este versículo nos revela que la soledad no es un castigo, sino una preparación. Hoy veremos cómo la mano de Dios obra en aquellos a quienes Él aparta, mostrando que esta etapa de aislamiento es una antesala a algo más grande. Profundizaremos en las razones espirituales detrás de esta experiencia y descubriremos cómo interpretar este proceso como parte del llamado divino. ¿Estás listo para entender por qué los elegidos caminan caminos solitarios y cómo eso transforma sus vidas para siempre? La soledad de los elegidos no es un vacío, sino un lugar sagrado donde Dios moldea corazones y prepara destinos. Desde el principio de los tiempos, la historia de los llamados por Dios ha estado marcada por momentos de aislamiento que no son casuales, sino una parte integral del propósito divino. José, por ejemplo, fue apartado de sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En apariencia estaba abandonado, pero en realidad Dios estaba trabajando en silencio, preparándolo para ser el líder que salvaría a una nación entera. Génesis 50:20 lo confirma cuando él mismo reconoce: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta separación no fue un castigo, sino una herramienta para su transformación. El aislamiento de los elegidos frecuentemente desconcierta. La falta de amigos cercanos, relaciones frustradas o la sensación de no encajar en el mundo pueden parecer desalentadoras. Sin embargo, estas experiencias reflejan un patrón bíblico que Dios utiliza para apartar a sus siervos para un propósito más elevado. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Estas palabras revelan que el aislamiento no es una consecuencia aleatoria, sino un diseño intencional para aquellos que son llamados a algo extraordinario. Consideremos a Moisés, criado en el palacio de Faraón,
podría haber disfrutado de una vida de privilegios y comodidad. Sin embargo, fue exiliado al desierto durante 40 años, un periodo en el que la soledad fue su único compañero. Pero en ese aislamiento, Dios le habló a través de la zarza ardiente, revelándole su misión de liberar al pueblo de Israel. Sin el tiempo en el desierto, Moisés no habría estado preparado para enfrentar la magnitud de su llamado. Éxodo 3:12 nos recuerda la promesa de Dios en estos momentos: yo estaré contigo. La soledad no es un abandono, sino un espacio donde Dios se encuentra con sus elegidos y los equipa para la obra que les ha asignado. En la actualidad, esta dinámica sigue siendo la misma. Muchos que han sentido el llamado divino experimentan un alejamiento gradual de amistades o relaciones que antes eran significativas. Este distanciamiento puede parecer doloroso, pero en realidad es un acto de protección y preparación. Dios elimina aquellas influencias que podrían distraer o desviar a sus siervos, dirigiéndolos hacia un camino más puro y enfocado. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces, la soledad es el medio a través del cual Dios asegura que nuestras compañías sean las que fortalezcan nuestra fe, no las que la comprometan. Jesús mismo vivió esta realidad, aunque rodeado de multitudes, en los momentos más cruciales de su ministerio, se apartaba para estar a solas con el Padre. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba allí solo. Este ejemplo de Jesús nos muestra que el aislamiento no debe ser temido, sino abrazado como un tiempo de comunión con Dios y de fortalecimiento espiritual. Incluso en su agonía en Getsemaní, cuando sus discípulos no pudieron permanecer despiertos, Jesús enfrentó su soledad con una entrega total al plan divino. Para los elegidos, la soledad también actúa como un filtro. Permite discernir con claridad las voces que verdaderamente importan. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el aislamiento es un regalo que afina nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 lo confirma: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta intimidad con el Padre solo puede desarrollarse en un espacio donde las interferencias se reducen al mínimo. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de un pastor que relató cómo, tras la pérdida de sus amigos más cercanos, experimentó un periodo de soledad tan profundo que se cuestionó si había hecho algo para alejar a las personas que amaba. Sin embargo, durante este tiempo, descubrió un llamado especial a la oración intercesora y al ministerio. Más tarde confesó que nunca habría escuchado este llamado si su vida hubiera estado ocupada con las mismas distracciones sociales de antes. Este periodo de soledad lo preparó para liderar y servir con una sensibilidad espiritual que no poseía antes. La Biblia está llena de relatos similares. Elías, tras enfrentar la oposición de los profetas de Baal, huyó al desierto y se sumió en una profunda soledad. Allí, bajo una retama, clamó a Dios, deseando incluso morir. Pero en ese lugar de aislamiento, Dios le habló con una voz suave y apacible, dándole nuevas instrucciones y renovando su propósito. Primero Reyes 19:11-12. Este relato subraya que los momentos de soledad no son el fin, sino el inicio de un encuentro transformador con Dios. El aislamiento también sirve para fortalecer nuestra dependencia de Dios. Cuando las redes de apoyo humano parecen desmoronarse, encontramos en Él nuestra fuente de fortaleza y guía. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo consuela, sino que redefine nuestra perspectiva de la soledad, no como una debilidad, sino como una oportunidad para depender plenamente del Creador. A lo largo de la historia,
Los grandes siervos de Dios han experimentado esta realidad. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y enfrentando peligros constantes. En esos momentos compuso algunos de los salmos más profundos y emotivos, como el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras no solo son un testimonio de su experiencia, sino una promesa para todos aquellos que atraviesan épocas de soledad. El propósito de este aislamiento no es únicamente preparar, sino también purificar. Así como el oro es refinado en el fuego, los elegidos de Dios son moldeados en la soledad para reflejar su carácter. Malaquías 3:3 lo describe así: se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una vida que brilla con la gloria de Dios, lista para cumplir su propósito eterno. En última instancia, la soledad de los elegidos no es un estado permanente. Es un tránsito hacia algo mayor, una preparación para un llamado que requiere fe, valentía y una conexión profunda con Dios. Tal vez en este momento sientas el peso de la soledad, pero recuerda que no estás solo. Dios está trabajando, moldeando y preparando tu corazón para algo que va más allá de lo que ahora puedes imaginar. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La soledad de los elegidos no es un final, sino un comienzo. Es el espacio donde Dios susurra sus planes más íntimos y profundos, asegurándonos que el camino por el que nos guía es bueno, perfecto y lleno de propósito divino. La soledad en la vida de los elegidos no es un accidente ni una condición que deba evitarse. Es, en cambio, un terreno fértil, donde Dios planta las semillas de una relación más profunda con Él y un propósito más elevado. Mientras el mundo busca compañía en cada esquina, aquellos que han sido apartados por Dios descubren que su aislamiento está lleno de significado. En el silencio de la soledad, Dios habla más claramente, revelando verdades que de otro modo no podrían ser escuchadas. Job lo experimentó de primera mano. En medio de su sufrimiento y pérdida, su conexión con Dios alcanzó una profundidad que transformó su vida. En Job 42:5 confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este encuentro directo con Dios surgió de un periodo de aislamiento extremo. La soledad no es solo una ausencia de personas, sino una oportunidad para redefinir nuestras prioridades y enfocarnos en lo eterno. Cuando David estaba en el desierto, huyendo de aquellos que buscaban su vida, no solo encontró refugio físico en las cuevas, sino también refugio espiritual en Dios. En esos momentos de aislamiento compuso salmos como el 63, donde declara: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Este clamor no habría surgido en un lugar de comodidad, sino en el crisol de la soledad, donde cada distracción había sido eliminada. En este proceso de aislamiento, muchas veces Dios nos enfrenta con nuestras propias debilidades y limitaciones. Es en estos momentos que comprendemos nuestra completa dependencia de Él. Pablo lo expresó con claridad cuando escribió en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La soledad nos despoja de nuestras máscaras y de los apoyos temporales, permitiendo que Dios llene cada vacío con su gracia y poder. Los elegidos suelen encontrar que esta separación de las relaciones y amistades no es simplemente circunstancial, sino una acción deliberada de Dios. Él, en su sabiduría, sabe qué influencias son necesarias para nuestro crecimiento y cuáles deben ser eliminadas. Pensemos en la historia de Abraham.
a quien Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía, para seguir un llamado que no estaba completamente revelado. En Génesis 12:1, Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este acto de obediencia no solo lo aisló físicamente, sino que también marcó el inicio de una transformación espiritual profunda. Al igual que Abraham, muchas personas llamadas por Dios experimentan un alejamiento que puede parecer incomprensible. Sin embargo, este distanciamiento a menudo es necesario para evitar distracciones que podrían apartarlos de su propósito. En Hebreos 11:8 se destaca la fe de Abraham al obedecer el llamado de Dios, aunque no sabía a dónde iba. Este viaje de aislamiento físico fue también un viaje hacia una intimidad más profunda con Dios y un cumplimiento de su propósito. La experiencia de Elías en el desierto también nos enseña que el aislamiento puede ser una etapa crítica en nuestra preparación. Después de confrontar a los profetas de Baal y huir por temor a Jezabel, Elías se encontró solo, desanimado y agotado. En 1 Reyes 19 encontramos que Dios no solo lo sustentó físicamente con alimento y descanso, sino que también se reveló a él en un silbo apacible y delicado. Esta interacción muestra cómo la soledad no es un lugar de abandono, sino un escenario diseñado para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Hoy en día muchos creyentes enfrentan un aislamiento similar. Tal vez sientan que sus amigos se han alejado o que sus relaciones han cambiado de manera inexplicable. En esos momentos es fácil caer en la trampa de la autocompasión o el desánimo, pero es esencial recordar que la soledad no es un fin, sino un medio para un propósito mayor. Romanos 8:28 asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos invita a confiar en que incluso en los periodos de aislamiento, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. Una mujer compartió su testimonio sobre cómo, después de perder inesperadamente a su grupo de amigos más cercanos, experimentó un periodo de profunda soledad que la llevó a acercarse a Dios como nunca antes. En lugar de buscar llenar el vacío con nuevas relaciones, decidió dedicar ese tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Lo que inicialmente parecía ser una etapa difícil, se convirtió en un tiempo de gran crecimiento espiritual. Más tarde, entendió que Dios había permitido esa separación para prepararla para un ministerio que requería una fe firme y una conexión íntima con Él. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos de cómo la soledad puede ser un terreno fértil para la obra de Dios. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto hasta que llegó el momento de cumplir su misión. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este tiempo de soledad no fue un retraso, sino una preparación para el papel único que desempeñaría como precursor de Cristo. Jesús mismo es el modelo perfecto de cómo abrazar la soledad como parte del plan divino. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Durante 40 días estuvo solo, enfrentando tentaciones y fortaleciendo su comunión con el Padre. En Lucas 4:14 vemos el resultado: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Este periodo de aislamiento no debilitó a Jesús, sino que lo equipó para la obra que tenía por delante. La soledad de los elegidos no debe verse como una carga, sino como un regalo que abre la puerta a una mayor intimidad con Dios y a un entendimiento más profundo de su propósito. Mientras el mundo busca constantemente llenar el vacío con ruido y distracciones, aquellos que son apartados por Dios encuentran en ese silencio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el aislamiento,
Dios también nos enseña lecciones de dependencia. Nos muestra que las relaciones humanas, aunque importantes, no pueden sustituir la comunión con Él. Este proceso de aprendizaje puede ser desafiante, pero produce frutos eternos. Pensemos en José, quien tras ser vendido por sus hermanos, pasó años en soledad, primero como esclavo y luego como prisionero. Sin embargo, Génesis 39:21 destaca una verdad clave. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque parecía solo, José nunca estuvo desamparado, y ese tiempo de prueba lo preparó para convertirse en el instrumento que Dios usaría para salvar a su pueblo. El tiempo en soledad también nos permite desarrollar una sensibilidad espiritual que no sería posible de otro modo. En medio del ruido y las multitudes, es fácil ignorar la voz de Dios, pero en el silencio, su dirección se vuelve más clara. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud es una invitación a detenernos y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Un joven misionero compartió cómo, durante un periodo de aislamiento forzado debido a restricciones de viaje, descubrió un llamado inesperado a escribir. Lo que comenzó como un intento de llenar el tiempo libre se convirtió en una pasión que Dios usó para inspirar a otros. Al mirar atrás, confesó que nunca habría explorado este talento si no hubiera sido por la soledad que enfrentó. Este testimonio subraya que los planes de Dios para nosotros son mayores de lo que podemos imaginar, y que incluso en los momentos más solitarios, Él está obrando para nuestro bien. A medida que avanzamos en esta jornada, es esencial recordar que la soledad no es un estado permanente. Es una estación de preparación, un lugar donde Dios nos moldea, nos fortalece y nos equipa para cumplir su propósito. Isaías 43:19 ofrece una promesa para aquellos que están en este proceso. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra nos asegura que la soledad no es el final, sino el preludio de algo nuevo y maravilloso que Dios está trayendo a nuestras vidas. Encuentra espacio para sanar de las heridas que la vida y las relaciones imperfectas pueden causar. Las decepciones, las traiciones y los rechazos que muchos elegidos han experimentado no son barreras, sino herramientas en las manos de Dios. Esos momentos difíciles, aunque dolorosos, son moldeados para formar un carácter que refleje más plenamente su gloria. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios dará corona en vez de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Este intercambio divino ocurre cuando permitimos que la soledad sea un espacio para la redención y no una carga que nos consume. La separación también es una etapa de claridad. En medio del ruido constante, las opiniones de los demás y los apegos emocionales, a menudo perdemos de vista nuestra identidad en Cristo. La soledad se convierte en el lugar donde Dios afirma su verdad en nosotros, recordándonos quiénes somos y a quién pertenecemos. Cuando Jacob se quedó solo antes de su encuentro transformador con Dios en Peniel, luchó con un ángel hasta que recibió una bendición. Génesis 32:24-28 describe cómo su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, marcando el inicio de una nueva identidad y propósito. Este momento no habría sido posible si Jacob no hubiera estado apartado y en completa dependencia de Dios. La soledad, sin embargo, no siempre es bienvenida. Puede traer consigo momentos de duda, temor e incluso desesperación. Pero es en esos lugares oscuros donde la luz de Dios brilla más intensamente. Consideremos al rey David, quien escribió muchos de sus salmos en momentos de aislamiento y angustia. En el Salmo 142 clama: mira a mi derecha y ve,
pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Pero incluso en su lamento, David dirigió su corazón hacia Dios, encontrando en él el refugio que ningún ser humano podía ofrecer. Este clamor sincero se convirtió en una alabanza que fortaleció su fe y le permitió enfrentar sus desafíos con valentía. Hoy, muchos creyentes pueden identificarse con esta sensación de abandono. La pérdida de amigos, la falta de relaciones significativas o la ausencia de un círculo de apoyo pueden hacer que el camino parezca solitario. Pero en medio de ese aislamiento, Dios nos invita a una comunión más profunda con Él. Jesús mismo experimentó esto cuando fue abandonado por sus discípulos en el momento de su arresto. En Juan 16:32 les dijo: la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras nos recuerdan que, aunque las personas nos fallen, la presencia de Dios nunca nos abandona. Para los elegidos, la soledad no es el final del camino, sino un paso necesario en el viaje hacia el cumplimiento del propósito divino. A menudo, es en ese espacio de quietud donde se recibe la visión clara de lo que Dios tiene preparado. Moisés, mientras pastoreaba ovejas en el desierto, no solo encontró refugio en su aislamiento, sino que también fue testigo de la zarza ardiente, una experiencia que marcó el inicio de su llamado para liderar a Israel. En Éxodo 3, 5, 6, Dios le habló directamente diciéndole: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La soledad de Moisés no fue una pérdida de tiempo, sino un tiempo santo de preparación y encuentro divino. Además, el aislamiento permite un desarrollo de habilidades y fortalezas que no serían posibles en un contexto lleno de distracciones. José, en su tiempo en prisión, no solo fue moldeado en carácter, sino que también perfeccionó el don de interpretar sueños, una habilidad que más tarde lo colocaría en la posición de primer ministro de Egipto. Génesis 41, 39, 40 relata cómo Faraón reconoció la sabiduría de José, diciendo: no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Este resultado no habría sido posible sin los años de soledad que precedieron su ascenso. La soledad también nos enseña a valorar las relaciones desde una perspectiva divina. Cuando finalmente se forman conexiones significativas, no están basadas en necesidades humanas o inseguridades, sino en la guía y el propósito de Dios. Pensemos en Ruth y Noemí. Aunque ambas mujeres enfrentaron la pérdida y la soledad, su relación se convirtió en un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Ruth 1:16 contiene una de las declaraciones más hermosas de compromiso. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Este vínculo, nacido en medio del aislamiento, fue parte del plan de Dios para redimir y restaurar a ambas mujeres. En el contexto moderno, muchas veces la soledad puede parecer contradictoria en un mundo hiperconectado. Las redes sociales, los mensajes instantáneos y la constante búsqueda de validación externa pueden hacer que el aislamiento se sienta aún más pesado. Sin embargo, estos momentos son una oportunidad para desconectarnos del ruido y conectarnos con lo eterno. En lugar de buscar consuelo en la aprobación del mundo, encontramos nuestro valor en la verdad de que somos amados y escogidos por Dios. Primero Pedro 2:9 nos recuerda: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A menudo, el aislamiento de los elegidos también sirve como un tiempo de intercesión. En esos momentos,
Dios carga nuestros corazones con oraciones por los demás, permitiéndonos participar en su obra de una manera que trasciende lo visible. Daniel, en su tiempo de oración solitaria, recibió visiones y revelaciones que impactaron no solo su vida, sino el destino de naciones enteras. En Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este tiempo en soledad no fue un desperdicio, sino un periodo de profunda comunión y eficacia espiritual. La soledad de los elegidos, lejos de ser un impedimento, es una plataforma desde la cual Dios despliega su gloria. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando nuestras fuerzas son renovadas y cuando nuestra fe se profundiza. Isaías 40:31 promete: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este renuevo no viene de las circunstancias externas, sino de la comunión íntima con el Dios que nunca nos abandona. En última instancia, la soledad de los elegidos no es un callejón sin salida, sino un camino hacia una vida de mayor propósito y comunión con Dios. Cada momento de aislamiento, cada pérdida de relaciones y cada periodo de incertidumbre se convierte en un ladrillo en el altar donde Dios moldea nuestras vidas para su gloria. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida profundamente anclada en su amor y llena de su propósito eterno. La soledad de los elegidos, más que una circunstancia temporal, es un espacio diseñado por Dios para preparar, moldear y equipar a sus hijos para propósitos mayores. Aunque en el momento puede sentirse como un vacío, es en esa aparente ausencia donde Dios realiza su obra más profunda. A menudo, los elegidos no comprenden de inmediato el porqué de su aislamiento, pero con el tiempo descubren que cada experiencia forma parte de un plan divino que trasciende sus expectativas. En este proceso, Dios no solo trabaja en sus corazones, sino que también les revela su fidelidad, mostrándoles que nunca están verdaderamente solos. Consideremos a José nuevamente. En el oscuro silencio de la prisión, donde parecía que sus sueños habían sido enterrados, Dios estaba trabajando para posicionarlo como el Salvador de Egipto y de su propia familia. Génesis 41:41 nos da una visión de este destino. Y dijo Faraón a José: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sin la soledad de los años anteriores, José no habría estado preparado para manejar el peso de esta responsabilidad. Su aislamiento no fue una demora, sino una preparación meticulosa. La separación de relaciones y conexiones humanas a menudo es el medio por el cual Dios nos lleva a un nivel más alto de dependencia y sensibilidad espiritual. Es fácil confiar en la guía de amigos, en el consejo de mentores o en el apoyo de una comunidad, pero en la soledad aprendemos a escuchar exclusivamente la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación íntima se cultiva en esos momentos en que todas las demás voces son silenciadas. Incluso Jesús, durante su ministerio terrenal, buscaba momentos de aislamiento. Aunque estaba rodeado de multitudes y sus discípulos siempre estaban cerca, se apartaba intencionalmente para orar y estar en comunión con el Padre. Lucas 5:16 lo describe claramente. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta disciplina no solo lo fortalecía, sino que también marcaba el ejemplo para todos los que somos llamados a seguirle. Si el Hijo de Dios necesitó momentos de soledad para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros, que somos frágiles y dependemos de su guía constante? En muchos casos, la soledad se convierte en el crisol donde nuestra fe es refinada. Job, un hombre justo a los ojos de Dios, perdió todo lo que tenía, sus bienes,
su salud e incluso la compañía de amigos que, en lugar de consolarlo, cuestionaron su integridad. En medio de esta prueba, Job clamó a Dios, enfrentó dudas y finalmente llegó a una comprensión más profunda de la soberanía divina. En Job 42, 5, 6, después de su encuentro con Dios, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este testimonio refleja cómo la soledad no solo prueba nuestra fe, sino que también la purifica, llevándonos a una relación más íntima con nuestro Creador. La experiencia de Elías también ilustra cómo Dios utiliza el aislamiento para preparar a sus siervos. Después de su confrontación con los profetas de Baal, huyó al desierto lleno de miedo y desánimo. En 1 Reyes 19:4, leemos cómo pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente derrotado. Sin embargo, fue en ese lugar solitario donde Dios le proveyó alimento, lo fortaleció y le habló con una voz apacible. Este encuentro renovó a Elías, permitiéndole continuar con su misión. Su soledad no fue un signo de abandono, sino una pausa necesaria para recalibrar su fe y renovar su espíritu. Hoy en día, muchos enfrentan este tipo de aislamiento sin darse cuenta de que es parte del plan divino. Tal vez han perdido amigos cercanos, relaciones significativas o el apoyo de su comunidad. Este alejamiento puede parecer una pérdida irreparable, pero con el tiempo revela ser un acto de gracia divina. Dios, en su sabiduría, retira de nuestras vidas aquello que podría obstaculizar su obra en nosotros. Hebreos 12:1 nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces esos pesos son personas, situaciones o distracciones que, aunque no sean malas en sí mismas, limitan nuestro crecimiento espiritual. Un pastor compartió cómo, después de años de ministerio exitoso, enfrentó un periodo de aislamiento en el que sintió que todos los que lo rodeaban se habían apartado. Aunque al principio luchó con sentimientos de fracaso y abandono, comenzó a dedicar ese tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Fue durante ese periodo que recibió una visión clara sobre el siguiente paso de su ministerio, que más tarde impactaría a miles. Lo que inicialmente parecía una temporada de pérdida, se convirtió en un tiempo de preparación divina. La soledad también revela nuestra verdadera identidad en Cristo. En un mundo que constantemente busca definirnos por nuestros logros, relaciones o posesiones, el aislamiento nos obliga a confrontar quiénes somos realmente. Gálatas 2:20 nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta verdad solo puede ser abrazada plenamente cuando todas las demás fuentes de identidad han sido eliminadas. En la historia de los héroes de la fe, vemos cómo Dios utiliza la separación para transformar corazones y equipar a sus siervos. Moisés, antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto como pastor. Este tiempo no solo le enseñó humildad, sino también dependencia total de Dios. Cuando finalmente se enfrentó a Faraón, no lo hizo con su propia fuerza, sino con la autoridad que solo puede venir de una relación profunda con Dios. Éxodo 14:13 captura esta confianza: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Para los elegidos, la soledad también es una herramienta de santificación. En ese espacio apartado, Dios nos purifica, exponiendo áreas de nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación a menudo requiere que seamos apartados, lejos de las influencias que podrían distorsionar su obra en nosotros. Un joven creyente relató cómo, después de un periodo de profunda soledad, comenzó a comprender su llamado a la intercesión.
Durante ese tiempo sintió una carga especial por orar por su iglesia y su comunidad. Más tarde descubrió que muchas de las cosas por las que había estado orando comenzaron a cambiar de manera significativa. Este periodo de aislamiento no solo fortaleció su fe, sino que también lo conectó con el propósito eterno de Dios para su vida. Dios también utiliza la soledad para enseñarnos a escuchar su voz. En un mundo lleno de ruido, es fácil perder de vista las cosas que realmente importan. Salmos 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este mandato no es una sugerencia, sino una invitación a detenernos y centrar nuestros corazones en Él. En esa quietud descubrimos que su presencia es suficiente y que su voz guía cada paso que damos. Aunque la soledad puede parecer un desierto, es en ese lugar donde las promesas de Dios se hacen más reales. Tal como el maná caía diariamente para alimentar a los israelitas en su travesía por el desierto, Dios provee todo lo necesario para aquellos que están en un tiempo de aislamiento. Filipenses 4:19 asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta provisión no siempre es material, sino espiritual, llenando cada rincón vacío con su presencia y gracia. La soledad no es un destino final, sino un puente hacia algo mayor. Los que son apartados por Dios no permanecen en aislamiento para siempre. En el tiempo perfecto, Él los reintroduce en la comunidad, no como quienes eran antes, sino como vasos refinados listos para cumplir su propósito. En 1 Pedro 5:10 encontramos esta promesa: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Este proceso no es fácil, pero el resultado es una vida que glorifica a Dios y cumple su plan eterno. La soledad que experimentan los elegidos no es un estado vacío ni sin propósito. Más bien, es una herramienta que Dios utiliza para llevarlos a una mayor dependencia de su voluntad y una relación más profunda con su presencia. A lo largo de la Biblia, vemos que los grandes siervos de Dios pasaron por temporadas de aislamiento antes de recibir revelaciones o misiones significativas. Este patrón no es casual, sino una muestra del proceso divino para preparar corazones dispuestos y moldearlos a su imagen. A veces, este aislamiento puede parecer una prueba insuperable, pero siempre está lleno de propósito. El caso de Noé nos muestra cómo Dios separa a aquellos que son fieles para un propósito mayor. En un mundo corrupto y apartado de los caminos de Dios, Noé fue llamado a construir un arca, un proyecto que no solo lo aisló físicamente, sino también emocionalmente. Imaginar el escepticismo y las burlas de quienes lo rodeaban nos ayuda a comprender la profundidad de su soledad. Génesis 6:9 lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta soledad no fue un castigo, sino el contexto necesario para que él pudiera escuchar claramente las instrucciones de Dios y actuar con obediencia sin distracciones. A través de su aislamiento, Noé se convirtió en un instrumento para la preservación de la humanidad y de la creación misma. Del mismo modo, en la vida de los elegidos, el aislamiento a menudo crea un espacio donde Dios habla con mayor claridad. Cuando estamos rodeados de ruido, opiniones y distracciones, puede ser difícil discernir su voz. Pero en la quietud, su dirección se vuelve inconfundible. Esto lo vemos en la experiencia de Samuel, quien escuchó la voz de Dios por primera vez mientras servía en soledad en el templo. Aunque al principio confundió la voz con la de Elí, pronto aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este momento marcó el inicio de su ministerio como profeta, pero solo pudo ocurrir porque Samuel estaba apartado, dedicado y dispuesto a escuchar.
La separación no siempre es fácil de aceptar. A menudo los elegidos luchan contra la sensación de rechazo o pérdida que puede acompañar al aislamiento. Sin embargo, estas emociones no son una señal de abandono divino, sino una invitación a buscar consuelo y fortaleza en Él. Jesús mismo enfrentó la soledad más profunda cuando en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aunque en ese momento experimentó el peso del pecado y la separación de la comunión con el Padre, su sacrificio nos asegura que nunca estaremos verdaderamente solos. Hebreos 13:5 nos recuerda esta promesa: no te dejaré ni te desampararé. En nuestras propias vidas podemos enfrentar temporadas en las que parece que todas las relaciones se desmoronan, los planes fracasan y las conexiones se debilitan. En esos momentos es crucial recordar que Dios no solo permite estas situaciones, sino que las utiliza para nuestro bien. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía haber sido completamente abandonado. Sin embargo, en cada paso de su viaje, la presencia de Dios fue evidente. Génesis 39:21 declara: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Este tiempo de aislamiento, aunque doloroso, fue el medio por el cual José fue preparado para gobernar Egipto y salvar a su familia. El aislamiento también es un tiempo de fortalecimiento espiritual. En el desierto, los israelitas aprendieron a depender completamente de Dios para su provisión diaria, desde el maná hasta el agua que fluía de la roca. De manera similar, la soledad de los elegidos es una temporada en la que aprenden a confiar en que Dios es suficiente. Salmos 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este tiempo no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos prepara para enfrentar desafíos mayores con una fe inquebrantable. En este proceso, Dios también refina nuestro carácter. El aislamiento tiene una forma única de exponer nuestras debilidades, egoísmos y áreas de inmadurez que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Pensemos en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de ser restaurado. Después de esa experiencia, pasó tiempo en oración y comunión con los otros discípulos, un periodo de reflexión que lo transformó en el líder valiente que predicó en Pentecostés. Este cambio no habría sido posible sin el tiempo de soledad que enfrentó después de su fracaso. En Lucas 22:32, Jesús le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este tiempo de preparación silenciosa fue fundamental para que Pedro pudiera cumplir su llamado. La soledad también sirve para cultivar una perspectiva eterna. En un mundo enfocado en lo inmediato y lo material, el aislamiento nos obliga a reflexionar sobre las cosas que realmente importan. Pablo, en sus cartas escritas desde la prisión, nos muestra cómo el aislamiento puede ser una plataforma para la esperanza y la visión espiritual. Filipenses 1:12-13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Estas palabras, escritas en un lugar de aislamiento, reflejan cómo Dios puede utilizar incluso los momentos más oscuros para su gloria. En la actualidad, muchos pueden sentirse desconectados debido a la pérdida de relaciones significativas o el cambio de circunstancias. Pero esta soledad no es el fin de la historia. Dios utiliza estos momentos para fortalecer la relación con Él y preparar el corazón para lo que está por venir. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que incluso en los momentos más difíciles, Él está trabajando en nuestro favor.
La soledad también nos da una oportunidad para crecer en compasión y empatía hacia los demás. A menudo, los que han experimentado el dolor del aislamiento son los más efectivos en ministrar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Esto se puede ver en la vida de Jesús, quien entendió completamente las luchas humanas y extendió su amor y gracia a los marginados, rechazados y solitarios. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En última instancia, el aislamiento de los elegidos siempre tiene un propósito más alto. Dios nunca permite que sus hijos pasen por temporadas de soledad sin una razón. Cada momento de separación, cada pérdida y cada silencio es una herramienta en las manos del Maestro para moldear un corazón dispuesto, preparar un espíritu obediente y refinar un carácter santo. Isaías 64:8 lo describe bellamente: tú, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El viaje puede ser difícil, pero la recompensa es eterna. La soledad de los elegidos es una preparación, una etapa temporal en el camino hacia un destino divino que va más allá de lo que podemos imaginar. Dios, en su fidelidad, promete estar con nosotros en cada paso del camino, asegurándonos que nunca estamos verdaderamente solos. La soledad que experimentan los elegidos no es el final de un camino, sino el comienzo de una obra profunda y transformadora que Dios realiza en sus vidas. Aunque puede parecer un desierto árido, está lleno de propósito y significado. Este aislamiento diseñado por Dios les permite ser moldeados para un llamado más grande, fortaleciendo sus corazones y preparándolos para cumplir una misión que solo ellos pueden llevar a cabo. En estos momentos de aparente abandono, Dios está presente, trabajando en el silencio y llevando a cabo sus planes perfectos. Jesús, el ejemplo supremo de obediencia y amor, caminó un camino de soledad que culminó en la cruz. Durante su ministerio, hubo momentos en los que las multitudes lo alababan y buscaban su presencia, pero en las horas más oscuras fue abandonado incluso por aquellos más cercanos a él. En el jardín de Getsemaní, su alma estaba angustiada y pidió a sus discípulos que oraran con él. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos, dejándolo solo con su dolor. En Mateo 26:39, su oración refleja su completa sumisión al Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino